Bueno, muchísimas gracias a Fabio y a Pablo por estar acá con nosotros y compartir con todo el auditorio, bueno, esto que se llama Cubadis, ¿no? Que tiene que ver con la inserción de lo que hacemos y con no sentirnos ajenos de ningún tema, ¿eh? Y en este caso, un especialista en ciudades, en desarrollo, un intendente electo, y felicitaciones, Pablo, de la ciudad de Rosario. Si te parece, Fabio, empezamos con vos. Bien. Bueno, a mí me gustaría, gracias por la invitación, por supuesto, gracias a los organizadores y gracias a los que se toman un tiempito para venir a escuchar estos temas, ¿no? La democracia también se nutre de la calificación de la conversación pública, así que es muy importante. A mí me gustaría hacer un pacto con la audiencia, que es, de alguna manera, desmontando una idea que tenemos muy establecida, entender que el territorio no es lo que heredamos. Lo que heredamos es la topografía. El territorio es lo que construimos. O sea, en los 80 centímetros de humus de la pampa húmeda, hasta que no llegaron los ferrocarriles, el Código Civil garantizando la propiedad y los inmigrantes, no se produjo una espiga de trigo. Y los 80 centímetros de humus estaban ahí, estaban disponibles. Y ese proceso de construcción territorial es un proceso que excede a la infraestructura, que es lo más obvio, ¿no? Dice, hacemos un puente o hacemos una ruta. Uno puede decir, o creamos una zona monetaria y también estamos construyendo territorio, o hacemos un acuerdo de libre comercio, o imponemos un idioma en una zona ampliada, digamos. ¿Qué sería de la industria, por ejemplo, de Galperín con Mercado Libre si el español fuera el lituano? Sería mucho más difícil expandir una plataforma con 5 millones que lean ese idioma y no 500. O sea, Galperín, y hace muy bien, se nutre de un proceso histórico. Entonces la pregunta, cuando uno empieza a entender que el territorio se construye, esto está muy simplificado en una frase, que es una frase del refranero popular holandés que dice: Dios hizo el mundo menos Holanda que la hicimos nosotros. ¿No? Ahí está simplificado la idea de que el territorio se construye, es un constructo. Y es un constructo donde entran en juego un montón de cuestiones. Instituciones, procesos políticos, infraestructuras, cultura, etc. Esto es muy importante, porque la pregunta es, ¿cuál es el vector que construye territorialidad hoy? Porque el mundo está viviendo una revolución territorial hoy. Esa revolución territorial tiene nombre. Nosotros todos los días usamos ese nombre. Se llama globalización. La globalización no es un proceso excluyentemente político. Es un proceso que tiene consecuencias políticas y que por supuesto es político en algún sentido, pero es un proceso tecnológico también. Digamos, sin la fibra óptica y los satélites, la globalización no se hubiera producido como se produjo, ¿no? Sin Internet, no se hubiera producido como se produjo, y sin la PC domiciliaria. Ahora la pregunta es, alguien me puede decir, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Lo que tiene que ver es que cuando la información pasa a ser un insumo productivo tan accesible y tan seguro de acceder a ella, la locación de las actividades económicas puede cambiar. De hecho, el desmontaje del industrialismo clásico, cuando se hace el famoso y recurrente planteo de que alguien agarra un celular y le pregunta a la audiencia, ¿dónde se hizo el celular? Y la gente dice en Alemania, y entonces el expositor dice, no, se hizo en 50 lugares distintos porque tiene piezas de 50 lugares. Un producto puede tener piezas de 50 lugares porque el just in time producido por Internet lo permite, si no estaría hecho todo en una gran fábrica industrial como se hacían los autos antes. Y eso significa que hay un lugar del mundo que se especializó en producir cristales, otro en que se en producir software, otro plástico, y otro, como nosotros en Tierra del Fuego, en poner almohadillas y cerrarlo, digamos. Es una especialización también, no lo tomen. Ahora, dicho esto, no digo esto porque el rol que uno agarra en cada parte del proceso tiene que ver con la remuneración que captura también. En todas las cadenas de valor captura más valor el que pone más innovación. El que pone la esponjita arriba del coso puede capturar poco valor. No lo estoy diciendo, es para que reflexionemos acerca de si tenemos que sostener o no esas actividades. El territorio, ese territorio que construimos, es una epidermis. ¿Vieron cuando somos chicos y a veces nos sale un salpullido y nuestra mamá nos dice, no, es porque comiste algo y te cayó mal, no es un...
no es un problema de la piel, y te hace 2 días de dieta, etcétera, y se te va el sarpullido. Bueno, el territorio a veces expresa problemas de una profundidad socioeconómica que no tienen resolución en el nivel territorial. Por ejemplo, la hiperconcentración de personas en el área metropolitana de Buenos Aires no se arregla en el territorio. Se arregla en el sistema fiscal, capaz. Se arregla en otro lado. Hay que dejar de comer, capaz, digamos, ¿no? No necesariamente hay que correr a la gente abajo. Entonces, si yo produzco incentivos, otro sistema de incentivos, capaz que se produce otro tipo de respuestas territoriales. Esa respuesta, voy a dar un ejemplo de los últimos 12 años, pero que es un ejemplo que es recurrente en Argentina. Si yo a los productores de bienes agropecuarios los sobreimpongo fiscalmente y a los consumidores de servicios públicos los subimpongo, que haya migración a las áreas metropolitanas es lo natural. ¿Qué esperaban que ocurra? Digamos, ¿no? Puse un ejemplo que es de cajón en este auditorio. El gran vector que está organizando el territorio a escala mundial es la información. No es la información, es la capacidad que tenemos de usar la información para transformarla en bienes y servicios calificados. ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Cómo podemos transformar esa información en bienes y servicios calificados? Hay un montón, pero hay un organismo típico de la vida contemporánea que transforma la información en bienes y servicios calificados y se llama empresa. Los flujos de fondos se mueven, las personas migran, las empresas son estructuras, también mueven sus intereses, abren mercados, etc., pero son estructuras donde hay mucho conocimiento adentro. En tanto las sociedades no tengan una ecología de empresarialidad suficiente para captar información y transformarla en bienes y servicios, van a tener un problema. Y vayamos a los datos, a ver si la Argentina tiene un problema o no. En la Argentina hay 20 empresas formales cada 1000 habitantes. Alguien me podría decir, bueno, pero están las informales. Supongamos que son el 40% de la economía, 28. En Chile hay 55 empresas formales cada 1000 habitantes. En Italia hay 68 empresas formales cada 1000 habitantes y en Australia hay 86 empresas formales cada 1000 habitantes. Digo esto porque uno podría responder, digamos, en la Argentina el problema del empleo no se arregla si no hay más empresas, que son estas organizaciones que usan la información de todo tipo, genética, metalmecánica, de servicio, de telecomunicaciones o de moda, y producen un bien o un servicio por el cual hay alguien que siente satisfacción y está dispuesto a pagar. Entonces acá hay un problema, porque este país tiene una paradoja, que es un país de pioneros, un país de gente que vino con una mano atrás y otra adelante, que obviamente que vino a emprender. En un siglo y medio nos estamos transformando en un país de rentistas. No hay ninguna... La única información que captura el rentista es la información de la pantalla especulativa. Y es un problema en términos sociales. Precisamos tener estructuras que capturen esa información y la aprovechen, ya sea en Vaca Muerta, Vaca Viva, en el litio, en el polo tecnológico de Rosario, etc. Yo no creo que Argentina ya tiene una economía diversificada. Las 23 ramas de la actividad industrial nomencladas en el mundo tienen naciendo en la Argentina con actividades más o menos intensas. O sea, Argentina no tiene por qué despreciar cadenas de valor. Pero en algunas se destaca internacionalmente, en otras menos. Y tiene que pensar cómo hace, qué ecología construye para crear esas unidades que pueden transformar esa información en valor. Y en ese sentido hay un gran tema que para mí, que lo pongo a circular por su controversialidad, porque me gustaría que se mueva un poco el avispero. Nosotros cuando trabajamos con los recursos naturales, nosotros todos, yo diría, y excede a los argentinos, tenemos la tentación de usar esta palabra, que es una palabra que explica la mitad de la actividad, la explotación de los recursos naturales. Esa es la palabrita que usamos todos en algún momento. Yo me gustaría ir corriéndola y empezar a hablar de la gestión sofisticada de los recursos naturales. Porque primero que nos pone en una posición predatoria la idea de explotación, y no necesariamente todas las empresas, ni todas las actividades, ni todas las prácticas son predatorias. Pero segundo es que o evolucionamos a la gestión sofisticada de cadena de valor larga,
Cuando dicen el campo usa drones, es verdad, el campo usa drones, el campo usa aplicaciones. Yo quiero que las aplicaciones las hagan los pibes de Rosario. Yo quiero una cadena de valor larga que gestione sofisticadamente los recursos naturales, porque vi una cosa que tengo claro. En un país de 9.000 millones de habitantes, o 9.500 o 10.000, el umbral de nueva meseta demográfica a 20 años vista, si le tenemos que dar de comer con la misma cantidad de agua, con la misma cantidad de luz solar y la misma cantidad de suelo que usamos ahora, o ponemos conocimiento o vamos a una catástrofe universal. La producción sofisticada de alimentos y de recursos renovables sobre los que ahora usamos no renovables es un eslabón clave de la gobernabilidad global. Argentina y Brasil y Paraguay y un puñado de no más de 10 países pueden jugar un rol clave en la gobernabilidad global. Y a mí me gustaría, y a nuestra generación, comparto el trayecto generacional con Pablo, que nosotros tengamos en vista eso. Porque eso, si las empresas con esa información incorporada pueden trabajar en generar bienes y servicios en relación a esa criticidad, eso es prosperidad, es calidad de vida y es un subítem de la agenda que a mí me gustaría incorporarlo, porque sí, acá voy a jugar un poquito de populista, es la posibilidad de un reequilibrio territorial en la Argentina. La Argentina corre el riesgo de un proceso más fuerte todavía que el que tiene ahora de conurbanización de toda su dinámica política. Que toda su dinámica política esté pensada en torno al conurbano bonaerense, por el peso electoral demográfico, y yo que soy un demócrata no puedo... Pero el éxito nuestro como país, hoy el conurbano tiene, junto con la capital, 14 millones de habitantes, es que en el 2030 seamos 12, no seamos 18. Y que Venado Tuerto tenga 200.000 habitantes, y que Rafaela tenga 200.000 habitantes, y que Sunchales tenga 80.000 habitantes. Ahora, para eso tiene que producir una dinámica que es que el proceso de captación de información para agregación de valor en Sunchales, Rafaela, Venado Tuerto, sea de una ecología sofisticada. Si solo se quedan con un eslabón de la larga cadena de la gestión sofisticada de los recursos naturales, es probable que las consultorías, las empresas de seguro, los servicios financieros, etcétera, estén en Rosario, Buenos Aires, Córdoba. Y ese es un problema para el país, el problema de porque la conurbación de la política, no tengo nada, yo soy nacido y criado en Wilde, pero genera una subordinación de agendas. Solo la agenda que vale es la agenda que determina el resultado político. El país vive un proceso de empobrecimiento conceptual. El territorio no es lo que heredamos. Lo que heredamos es la topografía. El territorio es lo que construimos. Este territorio lo construimos en dos grandes oleadas. La oleada agroexportadora, ¿no? Y la oleada de sustitución de importaciones. Esas dos grandes oleadas que explican la historia económica argentina hasta ahora van a ser sustituidas por una oleada emergente, que es la oleada de cómo se integra Argentina a los procesos de la economía del conocimiento. La globalización va a tener como subproducto la idea de que va a tributar más a los territorios que generen más conocimiento. Pero eso no es porque lo diga Ketlas acá, porque hay una demanda mundial de innovación. Nosotros cuando compramos todos, ahora la pregunta es ¿por qué demandamos innovación todo el tiempo? ¿Nos hemos vuelto locos? No. Demandamos todo el tiempo innovación porque vivimos en un mar de información. Entonces nos enteramos de cosas que antes no nos enterábamos. El productor se entera de que apareció una variedad de no sé qué cosa, etcétera, en un minuto. La madre de un chico celíaco se entera de que hay un tratamiento, qué sé yo, en un minuto. El entrenador de básquet se entera, todos nos enteramos de un montón de cosas, y ese enterarnos, impacto en nuestra estructura psíquica, hace que seamos demandantes de cosas más afines a nuestros deseos, nuestras necesidades, a nuestros gustos, a nuestra experiencia, a nuestra capacidad de respuesta productiva, social, familiar, etc. No somos demandantes de innovación porque nos volvimos locos. Somos demandantes de innovación porque vivimos en un mar de información. Y ese proceso no es reversible. Y por lo tanto la economía que no produzca innovación es una economía no demandada a la larga.
Porque los demandantes son innovadores compulsivos, innovadores de cosas más específicas, mejor hechas, más trazadas, que tengan más información incorporada. La Argentina tiene una agenda de coyuntura, lo que decimos siempre, ordenar la macroeconomía, tener un régimen laboral que baje las barreras a la contratación, condiciones de competencia más adecuadas, una infraestructura. Esa es la agenda de coyuntura. La agenda estructural es cómo hacemos para que la Argentina pueda incorporar más conocimiento en su proceso productivo, que es la única forma en la globalización de poder ser prósperos y cohesionados socialmente. Gracias, Fabio. Me quedo, Jorgelina, con una pregunta. Gracias. Me surge una pregunta, Fabio, que podría ser, te pregunto a vos si la puedo hacer, que es ¿especular o crecer? Podría ser La especulación es una actitud natural del hombre. Todos los hombres, todos, en todas las actividades, ¿no? Voy o no voy a tal fiesta, va a estar, no va a estar, hago, no hago, compro el auto, espero las elecciones, lo compro después de las elecciones. Me bajan los impuestos ahora, pero después vienen las elecciones. O sea, nosotros no podemos pedirle a los seres humanos. Es muy importante lo que voy a decir ahora, porque los pilares de la economía son tres. El patrimonio es el pasado, el consumo es el presente y el ahorro es el futuro. Y esas tres cosas viven en nuestra cabeza. Vos fíjate, durante el kirchnerismo, dicen, no, que la gente consuma. Pero vos no le podés decir a alguien que tiene un hijo que no piense en el futuro. Él dice, yo no quiero consumir, quiero ahorrar. Dame una vía de ahorro, porque la verdad es que quiero ahorrar. Porque en su psiquismo el futuro existe. Entonces especular es la actividad que nos hace contrastar el presente con el futuro. Para que la gente especule menos y produzca más, hay que producir un clima. Para que no tenga el 90% de la energía puesta ahí. Siempre vas a tener un poquito de la energía puesta en la especulación. Pero la idea es que tenga una vida equilibrada, que el tipo no viva obsesionado, sabiendo, ¿cómo lo tiene? Sabiendo un poco mejor que los cambios no son disruptivos, que las sociedades que evolucionan son sociedades de cambios consensuales. Las sociedades de cambios disruptivos alimentan las actitudes defensivas de la gente. Entonces, más actitud defensiva es un problema, ¿no? Es especulación pura. Sin lugar a dudas. ¿Jorge? Sí, me quedo un poco con esto de, la aglomeración de gente. Creo que es uno de los puntos fundamentales. Conurbanización, sí, la tengo por acá, la palabrita hermosa, dicho sea de paso. Pero es así. Bueno. Y es una realidad que está muy presente en este lugar. Está en Rosario, está en las grandes urbes. Y el hecho de eso, verlo desde el lugar político, y perdóname que redondee la idea y ahí te dejo para que nos instruyas como venís haciéndolo, me parece lo crucial a comprender, ¿no? El hecho de la política está mirando ahí. Y nosotros como comunicadores, te cuento, personalmente lo hago a través de Colonia Agropecuaria, de Campo Minado en AM550, todo el tiempo estoy tratando, y con Joaquín compartimos ese escenario, todo el tiempo tratar de explicar un montón de cosas que muchas veces se hacen, después podemos criticar mal, bien, cómo hacerlas, por fuera del primero, segundo y tercer cordón. Y no las ven. Varias cosas. La primera es, hay una tendencia global, que es la tendencia de las personas a vivir en ciudades y particularmente en grandes ciudades. Esto tiene que ver con una historia también de éxito de la humanidad, de la capacidad de producir cada vez más alimentos, fibras, insumos industriales en el campo con menor cantidad de gente directamente aplicada a esa tarea por la mecanización, por la sofisticación productiva, etc. En África, en Asia, la gente se va hacia las ciudades. En América Latina pasó ya en los 50, en los 60 y en los 70 América Latina está muy metropolitanizado. Y además, hay que decirlo, porque yo no tengo nada, por supuesto, contra las ciudades, me dedico a ese tema, hay un triunfo cultural de las ciudades, donde la vida urbana aparece como una vida modélica, ¿no? La vida plural de la convivencialidad. La vida urbana es un fenómeno muy sofisticado, donde vive gente que piensa distinto, come distinto, practica la sexualidad de una manera diferente, tiene gusto distinto, y que se supone que un orden legal se supone
que un orden legal los ordena y que esa pluralidad los enriquece. Lo cierto es que, ayudado por Hollywood un poquito, la vida urbana goza de un cierto prestigio. Entonces, la intelectualidad, la reflexión, el pensamiento, lo sofisticado, parecería ser lo urbano. Entonces, hay un triunfo cultural de las ciudades. Ahora, nosotros, el problema no es la ciudad o el campo. A mí me gustaría que la Argentina sea un país lleno, porque la Argentina no va a reequilibrar su territorio con la gente yéndose al campo. Argentina va a reequilibrar su territorio con mejores ciudades en el interior del país. Con ciudades de 100.000 habitantes que tengan el tomógrafo, que tengan la oferta universitaria adecuada, que tengan el teatro, etcétera, donde mucho de la economía de ahí está vinculada al campo, porque son los proveedores de insumos, los dueños de los campos, etcétera. No, nosotros no vamos a desparramar la gente en los campos, pero podemos y debemos ensayar qué territorialidad queremos, porque podríamos tener 40 o 50 ciudades de 500.000 habitantes de altísima calidad de vida, con mejores indicadores de seguridad, con todavía un modelo de vida, digamos, mucho más atractivo, y no una de 14 millones y después la que le sigue 6 veces o 7 veces más chica. Entonces, ahí hay un tema. No es un problema de ciudad o campo, porque el 95% de ustedes viven en ciudades, pero tienen una cosmovisión que les permite romper el antagonismo por su propia actividad. Entonces dicen, se sienten del campo, porque heredaron un campo, porque trabajan en un campo, porque son profesionales vinculados al campo, y entienden que cuando se abre la heladera y alguien saca un huevo, que parece algo tan sencillo, hay un montón de trabajo para atrás. Nosotros, la conquista cultural que tenemos que lograr son dos. La primera, entender que el territorio es uno. Que ciudad y campo pueden cumplir funciones sinérgicas. No, el territorio no son dos, responden a dinámica. Y la segunda conquista cultural, que es muy importante, es la reivindicación de la empresarialidad. Porque el campo en muchos lugares del mundo, que lo administra el Estado, etcétera, no le puede dar de alimentar a la gente. Para que le dé de alimentar a la gente tiene que ser negocio para alguien. Si me permiten, voy a contar una pequeña historia. Dicen que Luis XIV tenía un asesor económico que era Colbert, famoso, y Luis XIV le preguntaba siempre a Colbert a cuánto valía la papa, porque era el consumo popular. Y Colbert le daba el precio de la papa, y Colbert empezó a darse cuenta que cada vez que le decía el precio de la papa y la papa valía poco, el rey se ponía contento. Y si la papa valía mucho, el rey estaba preocupado porque... Y un día le dice, Su Majestad, noto que cada vez que le digo así, dice, sí, porque nosotros vimos en Versalles, te imaginás que si hay un montón que no tienen para comer papa, nos lo ponen de sombrero. Esto como efectivamente le pasó a su nieto, ¿no? Y entonces Colbert dice, sí, ¿sabe lo que pasa, Su Majestad? Es que si la papa vale menos y menos y menos, el año que viene nadie va a producir papa. Y entonces ahí Luis XIV se dio cuenta que no era tan sencillo. Es bueno tener un buen asesor siempre. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que tener una lectura del territorio como sistema y una lectura del tejido que aprovecha el territorio. Si no, el territorio ningún recurso es un recurso hasta que no se cruza con un nivel de inteligencia que lo hace aprovechable. Eso, el molino de viento que produce hoy viento en la Patagonia energía eólica es porque hay inteligencia, si no el viento ya pasaba hace muchos años. O sea, la inteligencia transforma un protorrecurso en un recurso. Entonces nosotros tenemos un montón de protorrecursos. Lo tenemos que cruzar con un nivel de inteligencia que lo haga aprovechable en todo el territorio y que dé como resultado un modelo de territorialidad que nos satisfaga social y políticamente. Gracias, Fabio.